Muy bien, este es un repaso de la clase número 6 del, del programa de valorización, liquidación de obra y cierre de inversiones. Hace referencia al módulo 2, específicamente a ejecución de obras por contrato. Entonces se inicia el repaso con el proceso de selección de un contratista. Muy bien. En principio, antes de que se considere el proceso de adjudicación, se tiene que tomar en cuenta la existencia técnica ya de un proyecto definido, ¿no? Estamos hablando de un perfil o ficha técnica, ¿no? Un expediente técnico que en definitiva esté aprobado, viabilizado y con resolución, ¿no? Y con resolución. A diferencia de la ejecución de obra por administración directa, en las obras, ¿no?, que se ejecutan por contrata, los costos indirectos varían, ¿no? Adicionalmente a la existencia del costo directo, en los costos indirectos se consideran a los gastos generales, gastos de supervisión, la utilidad, que en realidad es una incidencia del costo directo, el IGB, en esta etapa los costos de adquisición de los recursos, específicamente de los bienes en el costo directo, se consideran sin tomar en cuenta el IGB, puesto que en lo posterior, como costo indirecto, se incluye al IGB. Muy bien, ¿no? Luego de esto, para tomar en consideración, ¿no?, un proceso de selección, se tiene que tener una disponibilidad presupuestal, ¿no? Una disponibilidad presupuestal específicamente para la ejecución de esa obra. A ver, cuando se realizan procesos de selección de un contratista, se consideran tres sistemas de contratación: los de suma alzada, a precios unitarios y esquema mixto. Cada uno de ellos tiene ciertas peculiaridades, ¿no?, en el cual se tiene que considerar antes de participar o no en un proceso de selección, ¿sí? El artículo 40 del reglamento de la ley de contrataciones indica que los sistemas de contratación a suma alzada refiere a que cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en los planos y especificaciones técnicas respectivos, ¿no? Quiere decir que cuando las actividades en general que contienen una ejecución de obra son actividades ya rutinarias, conocidas o fáciles de identificar, ¿no? Como ejemplo puede ser pues la construcción de edificaciones, ¿no? Sabemos que una columna es fácil de identificar, ¿no?, el dimensionamiento, ¿no? Sabemos que el volumen de una columna de concreto armado, pues en definitiva no va a sufrir modificaciones durante el proceso constructivo. A precios unitarios, este sistema es aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud, ¿no?, los metrados, ¿no?, que hace referencia a las actividades a ejecutar. Por ejemplo, puede ser una carretera, ¿no? En definitiva, cuando uno elabora un perfil o un expediente técnico de una carretera, puede que durante el proceso constructivo se presenten modificaciones al proyecto, ¿no? Se pueden presentar adicionales, por ejemplo. Cuando se hace un estudio de suelos, esos estudios se hacen a 250 o 500 metros, ¿no? Entonces, entre ese espacio de 250 o 500 metros podrían quedar, digamos, pendientes tal vez presencia de roca fija que no sea considerado en expediente,
por lo que podría esto obligar a un adicional de partidas nuevas o mayores metrados para lo que es voladura de roca, ¿no? Situaciones como esa, ¿no? De repente movimiento de tierras, temas de relleno, etcétera, ¿no? El esquema mixto básicamente es la unión de ambos, ¿no? La unión de un sistema de contratación a suma alzada con una de a precios unitarios. Quiere decir que yo puedo tener la combinación de estos dos sistemas en un solo contrato, en una sola obra. El ejemplo que yo suelo usar es un puente, ¿no? Los estribos del puente, por ejemplo, podrían estar sujetos al sistema de precios unitarios. Y si es un puente de concreto armado, la losa pues a suma alzada, ¿no? Ya que es fácil de conocer el dimensionamiento, ¿no? El dimensionamiento. Muy bien. Modalidades de ejecución, ¿no? El artículo 41 del reglamento de la ley de contrataciones considera dos modalidades, ¿no? Llave en mano y concurso oferta, ¿no? Llave en mano, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, ¿no? Hasta la puesta en servicio de determinada obra, ¿no? Quiere decir que asume las actividades desde el inicio, ¿no? de la construcción, básicamente, hasta el inicio del funcionamiento, ¿no? Del uso de la infraestructura, ¿no? Y el concurso oferta, el postor ofrece la ejecución de la obra, incluyendo en este caso todavía la elaboración del proyecto, ¿no? Quiere decir del expediente técnico, ¿no? Y dependiendo del caso, de repente hasta de la adquisición del espacio, ¿no? Del terreno donde se va a considerar, digamos, el lugar donde se va a construir esta infraestructura, ¿no? El concurso oferta, en definitiva, tiene que estar bajo el sistema de contratación de suma alzada, ¿no? Justamente porque en definitiva, como incluye el expediente técnico, ¿no? El contratista es ¿no? el responsable, ¿no? integral, ¿no? Y básicamente asume los adicionales y deductivos que se pudieran presentar. ¿Por qué? Porque se responsabiliza del expediente técnico, ¿no? No se podría, digamos, tomar en consideración un adicional al contratista si es que éste ha elaborado el expediente técnico. ¿Por qué no se consideraría? Porque pasaría a ser juez y parte. Pasaría a ser el juez y parte, ¿no? Él no podría indicar y decir, bueno, yo al momento de elaborar el expediente técnico me olvidé tal cosa. Y ahora que estoy ejecutando me acabo de dar cuenta que sí hay que adicionarlo y por lo tanto hay que aumentar un presupuesto, ¿no? Entonces, básicamente esto puede generar, ¿no? digamos, una discrepancia en el tema de intereses, ¿no? Por ahí es que se presta esta situación de juez y parte. Muy bien. Factores de evaluación. Antes de considerar los factores de evaluación que se toman en cuenta en un proceso de selección para contratar a un ejecutor de obra, vamos a hablar acerca de los topes que se tienen para los procedimientos de selección. Actualizado, claro está, a este año, ¿no? 2020. Tenemos la licitación pública, ¿no? Tenemos el concurso público, la adjudicación simplificada, que es, digamos, el procedimiento más aplicado durante un proceso de selección, ¿no? Tenemos la selección de consultores individuales, esto aplica a consultoría de obras, comparación de precios, tenemos la subasta inversa electrónica y finalmente la contratación directa, ¿no? En definitiva, estos montos van a cambiar a medida que los años estén pasando. ¿Por qué? Porque están en función a la UIT, ¿no? Y la UIT pues se modifica todos los años, ¿no? Usualmente se incrementa.
Entonces, como están en base a una unidad impositiva tributaria, pues los montos también van a variar a medida que pasen los años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, finalmente, consideraremos lo que son los factores de evaluación. Los factores obligatorios, en principio, es pues la experiencia en la actividad, ¿no? Si yo soy una persona jurídica, soy una empresa, ¿no?, que quiero participar en el proceso de selección para ejecutar una obra, en definitiva tengo que tener experiencia en ejecución de obras, ¿no? Entonces es un factor obligatorio tener experiencia en ejecución de obras para poder ser partícipe de un proceso de selección. Lo siguiente es la experiencia en la actividad. Si bien es cierto, independientemente a que yo tenga experiencia en la ejecución de obras, también tengo que tener experiencia específica en una especialidad. Quiere decir, si el proceso se refiere a la construcción de un colegio, tendré que tener experiencia en construcción de infraestructuras, seguramente referidas a instituciones educativas, ¿no? Ahora, lo tercero, experiencia y calificación del personal propuesto. En las bases se indican, ¿no?, las características, los niveles académicos que deben tener las personas que van a ser partícipes directamente con el proceso constructivo. Usualmente el residente, ¿no?, los años de experiencia que éste debe tener, de repente estudios de posgrado, ¿no?, en definitiva referidos a la actividad y a la especialidad, ¿no? Mejoramiento de las condiciones previstas. Sí, ahora son considerados, ¿no?, el hecho de que el contratista pudiera adjuntar algunas mejoras, ¿no?, que podrían garantizar de mejor manera el proceso de ejecución de la obra, ¿no? De repente contar con algunas certificaciones que acrediten un nivel de calidad, etcétera, ¿no? Ahora, el tema de los factores opcionales, pues dependerá mucho, ¿no?, de la documentación que yo pueda adjuntar, documentaciones adicionales que le den más, digamos, más acreditación, ¿no?, al expediente de contratación, ¿no?, al expediente de contratación. Muy bien. Considerando entonces estos factores de evaluación, lo que se toma en cuenta es el proceso de adjudicación. Primero se realizará el requerimiento, ¿no? Esto lo hace el área usuaria, tomando en cuenta los términos de referencia, ¿no? En este caso seguramente los términos de referencia y las bases se elaborarán de acuerdo al expediente técnico y al reglamento, ¿no? Al reglamento, ¿no?, de la ley de contrataciones. A continuación, para considerar los montos referenciales, será pues una búsqueda de proveedores, ¿no?, digamos que una precotización, ¿no?, un estudio de mercado, ¿no? Luego se toma en cuenta la disponibilidad presupuestal, ¿no?, la disponibilidad presupuestal, ¿no? Con todo esto, pues se arma el expediente de contratación, ¿no?, hará referencia a los términos de referencia, las bases, información específica del expediente técnico, ¿no? Y finalmente esto pasa a ser revisado por el comité de selección. El comité de selección es un grupo de personas que son encargadas de la evaluación del expediente de contratación y a su vez de la selección del proveedor, ¿no? El postor pasa a calidad de proveedor bajo la evaluación del comité especial, ¿no? Entonces, esa es la función del comité especial, ¿no? Entonces, en esta etapa, el comité especial, comité de selección, evalúa el expediente de contratación y finalmente lo aprueba, ¿no? Lo aprueba, ¿no? Esto se sube al sistema e inicia el proceso de convocatoria para seleccionar a un
proveedor